Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, alias Dr. Chelo, estudiante de cuarto año de medicina, y el día de hoy hablaremos de las alteraciones de la glándula tiroides, específicamente el hipotiroidismo e hipertiroidismo. La agenda del día de hoy, pues veremos la definición y causas de hipotiroidismo, y como ejemplo de hipotiroidismo veremos la etiología y patogenia de la tiroiditis de Hashimoto. Luego veremos la definición y causas de hipertiroidismo y la etiología y patogenia de la enfermedad de Graves, que es un típico caso de hipertiroidismo. Muy bien, esta sería la segunda parte de esta serie de videos que se han realizado de la tiroides. En el primer video vimos la estructura y función normales, así que sugiero la revisión de ese video antes de ver este para que algunas cosas que mencionemos queden claras. En cuanto a la definición y causas de hipotiroidismo, pues se define como hipotiroidismo a toda alteración, sea estructural o funcional, que interfiere con la producción adecuada de hormonas tiroideas. Y esto tiene una clasificación: primario o secundario central. En el caso del primario, la alteración es directa en la misma glándula tiroides, ¿ok? Y eso impide la producción adecuada de hormonas tiroideas. Y veremos ejemplos de esto. En el caso del secundario central hay una alteración en el hipotálamo o hipófisis y como consecuencia no hay producción de hormonas tiroideas. Y también revisaremos un poco algunos ejemplos. En esta tabla resumen vemos las causas de hipotiroidismo. En cuanto a las causas de hipotiroidismo primario, es decir, hay una alteración en la glándula tiroides, tenemos el posablativo, es decir, por ejemplo, luego de una cirugía, una tiroidectomía, si es que le retiran la glándula tiroides, pues es muy difícil que su cuerpo sintetice hormonas tiroideas. Si es que hay terapia con yodo radioactivo, eso también daña la glándula y va a condicionar disminución de su función. También la radiación externa. También es el típico caso de la tiroides de Hashimoto, que sería un hipotiroidismo autoinmunitario, y lo hablaremos mucho más a fondo más adelante. También la deficiencia de yodo genera hipotiroidismo primario. Algunas drogas, bueno, medicinas como el litio, por ejemplo el ácido paraminosalicílico. También algún defecto congénito que afecte la síntesis de las hormonas tiroideas, y estas ya son enfermedades genéticas, pero son bastante raras, ¿no? Por ejemplo, si es que se afecta alguna enzima clave para la síntesis de las hormonas tiroideas, pues es lógico pensar que esta persona va a tener hipotiroidismo primario. Con respecto al secundario o central, tenemos la falla en la glándula pituitaria o hipófisis. Por lo general suele ser por ejemplo, en una lesión isquémica de la hipófisis. Eso se llama síndrome de Sheehan y suele ocurrir bastante en mujeres gestantes que, que llegan a cuadros de hipotensión y producto de que la glándula hipófisis se ha agrandado de tamaño, producto de las células lactotrofas que van a producir la prolactina, que van a ayudar bastante a la gestante a darle lactar al bebé, la vascularización de la hipófisis está reducida. Entonces se hace mucho más susceptible a lesiones isquémicas, y si se afectan las células tirotrofas, pues obviamente habrá un hipotiroidismo secundario. Y también la falla hipotalámica, pero esto también es raro. Hay formas clínicas de hipotiroidismo. Empecemos con el cretinismo. El cretinismo es el hipotiroidismo desarrollado tras el nacimiento o primera infancia. ¿Ok? Así que son niños muy pequeños. Esto solía ocurrir en zonas endémicas donde hay deficiencia de yodo. Eso se conoce como cretinismo endémico, ¿no? Por ejemplo, las zonas montañosas del Himalaya y de los Andes, aunque esto se ha reducido gracias a la sal yodada. ¿Cómo funciona esto del hipotiroidismo a causa de la deficiencia de yodo? El yodo habíamos visto que era un sustrato muy importante para la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, al no haber síntesis de estas, no harán su feedback negativo hacia la hipófisis anterior, y por ende, esta seguirá produciendo TSH. Así que la presencia de la TSH elevada generará un efecto trófico en la glándula tiroides, condicionará su hipertrofia e hiperplasia, y por ende habrá bocio.
Luego, entre las manifestaciones clínicas del cretinismo, tenemos el retraso mental, porque recuerden que la hormona tiroidea era clave para la maduración del sistema nervioso central. También la talla baja, porque tiene un efecto sinérgico con la hormona del crecimiento. También hay rasgos faciales toscos, pueden haber hernias umbilicales, lengua que protruye o macroglosia, y obviamente el bocio, que ya lo hemos explicado. Luego tenemos otra forma clínica que sería el mixedema. El mixedema es el hipotiroidismo en niños mayores y adultos. ¿Ok? Este se caracteriza por fatiga generalizada, apatía, lentitud mental, porque el cerebro necesita un influjo constante de hormonas tiroideas para que tenga una adecuada función. Entonces, esto muchas veces, esta lentitud mental, esta apatía se confunde con depresión, pero en realidad es por un trastorno de la glándula tiroides, así que hay que estar atentos por ese lado. También estreñimiento, una disminución de la hormona tiroidea condiciona menor estimulación del intestino y hipomotilidad del mismo, entonces habrá estreñimiento. Habrá disminución del gasto cardíaco y disnea, porque al haber disminución de los receptores beta 1 cardíacos, tanto en el miocardio como en el nodo sinusal, pues el corazón no tendrá mucho estímulo simpático, entonces no podrá tener efectos inotrópicos positivos o cronotrópicos positivos para aumentar el gasto cardíaco. Entonces es lógico pensar que esto disminuirá y por ende, al no haber una adecuada oxigenación también de los tejidos, pues habrá disnea. Habrá un perfil lipídico aterogénico con aumento del colesterol total. Esto se asocia bastante a que la hormona tiroidea hace lipólisis, pero al estar en déficit, pues uno tendría muchas reservas de lípidos y por ende es más susceptible a hacer este perfil lipídico aterogénico y por ende también más susceptible a afecciones cardiovasculares, ¿no? El edema sin fobia, este se da por engrosamiento de la dermis, ¿sí? Es totalmente distinto a un edema, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, que es un edema con fobia, producto de que parte del líquido se extravasa, ¿no? Y genera este edema, aunque en ese caso sí sería con fobia. También el aumento del tamaño de la lengua, la macroglosia y el ensanchamiento de la fascia. Asimismo, se ha visto que los pacientes con hipotiroidismo, al carecer de las hormonas tiroideas, pues no tienen producción de calor, así que aparece esta intolerancia al frío, ¿sí? Muy bien, ahora hablaremos de la etiología y patogenia de la tiroiditis de Hashimoto como ejemplo del hipotiroidismo. Ya habíamos hablado que la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmunitaria que generará insuficiencia gradual de la glándula tiroidea debido a su destrucción autoinmune. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se condiciona este daño? Pues primero hay una pérdida de la autotolerancia, ¿sí? Normalmente en una persona sana, pues su sistema inmune no puede generar respuestas inflamatorias frente a los propios tejidos. Pero en este caso se pierde esa tolerancia y por ende el sistema inmunológico ataca a la tiroides. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales condicionará este daño? Pues por ejemplo, por medio de los linfocitos TCD8 citotóxicos habrá apoptosis de los tirocitos por la vía extrínseca. Luego, los linfocitos T helper 1, CD4, al producir interferón gamma activarán los macrófagos y estos también condicionarán daño de los tirocitos. Las células plasmáticas, que es el último estadio de maduración de los linfocitos B, producirán anticuerpos o inmunoglobulinas que también condicionarán daño por medio de la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Y también hay múltiples otros mecanismos por los cuales los anticuerpos pueden generar daño de las células. Este trastorno es más común en mujeres, puede presentarse a cualquier edad, pero es más probable entre los 45 y 65 años de edad. Entre las manifestaciones clínicas de la tiroiditis de Hashimoto, pues obviamente veremos lo que ya hemos mencionado en manifestaciones clínicas del hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces habrá el bocio.
En algunos casos, antes del desarrollo del hipotiroidismo como tal, hay una previa hashitoxicosis, ¿sí? Es decir, como en estadios iniciales hay como un hipertiroidismo. ¿Esto por qué se da? Porque la destrucción en sí de la glándula tiroidea genera que toda la hormona que se había realizado pues inmediatamente llegue a la circulación. Entonces genera este hipertiroidismo momentáneo que luego se transformará en un hipotiroidismo. Estas personas también suelen tener otras enfermedades autoinmunes y también hay mayor riesgo de linfomas no Hodgkin de células B. En el laboratorio encontraremos anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea. Son muy indicativos de que estos pacientes tienen tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué es lo que vemos aquí en la lámina histológica? Pues vemos múltiples centros germinales, es decir, están habiendo acá múltiples linfocitos que se están especializando y también vemos todo este infiltrado de células inflamatorias, todo lo moradito, lo basófilo, vienen a ser varios linfocitos que están ahí acumulados generando el daño que hemos mencionado. Y también vemos aquí lo que queda, ¿no?, de folículos tiroideos y está viendo como una respuesta de metaplasia, es decir, el epitelio tiroideo está cambiando a ser otro. Esto se ve reflejado porque las células están muy eosinófilas, es decir, muy rosaditas, y esto se le llama como células de Hürthl. Y se ha visto que tienen gran cantidad de mitocondrias también. Así que, bueno, esto sería en cuanto a la tiroiditis de Hashimoto. Ahora hablaremos de la definición y causas de hipertiroidismo. Ahora, el hipertiroidismo se define como la tirotoxicosis. ¿Ya? Tirotoxicosis es ese estado hipermetabólico por exceso de hormonas tiroideas. Y este se da como consecuencia de una hiperfunción de la glándula tiroidea. ¿Ok? Tenemos nuevamente el primario, secundario o central. El primario, igualito que el hipotiroidismo, es porque la glándula tiroidea está alterada y por ende tiene una hiperfunción. Y una causa común de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, que es la que vamos a hablar más adelante. En el caso del secundario, pues nuevamente la alteración hipotalámica o hipofisiaria, que como consecuencia genera hiperfunción de la glándula tiroidea. Es importante recalcar que tirotoxicosis es meramente el aumento de las hormonas tiroideas. Y esto puede darse con hipertiroidismo o sin hipertiroidismo. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Pues en el caso de los que tengan hipertiroidismo, lógicamente tienen tirotoxicosis, porque su tiroides produce gran cantidad de hormonas tiroideas y eso generará una tirotoxicosis. Así que tenemos la hiperplasia difusa tóxica, que es típica de la enfermedad de Graves, que vamos a hablar. También el bocio multinodular tóxico, ¿sí? que viene a ser cuando la glándula tiroides está tan agrandada producto de un bocio, alguno de esos nódulos que ha crecido puede tener como una actividad autónoma propia y por ende empezar a producir gran cantidad de hormona tiroidea y no está sujeto a regulación. Entonces generará un hipertiroidismo y obviamente como consecuencia tirotoxicosis. Tenemos el adenoma hiperfuncionante, también llamado tóxico, ¿no? Porque, bueno, hay un adenoma produciendo hormona tiroidea en la tiroides. Y también tenemos el hipertiroidismo inducido por yodo. Esto es muy importante porque si es que tenemos una persona que, por ejemplo, tiene una enfermedad de Graves latente, ¿sí? Es decir, que la enfermedad está ahí como pausada, ¿no? Y no tenemos manifestaciones clínicas, pero está ahí. Entonces, por ejemplo, si es que a esos pacientes se les da una carga de yodo, pues simplemente la enfermedad de Graves
empezará, ¿no? Y se hará muy evidente. Así que ese sería el típico ejemplo del hipertiroidismo inducido por yodo. A ese efecto también se le llama yod-based DOE. En el caso del secundario, pues tenemos el adenoma pituitario secretor de TSH, ¿no? Un tumor que secreta TSH y como consecuencia, pues la glándula tiroides va a empezar a producir gran cantidad de hormona tiroidea. En el caso de la tirotoxicosis sin hipertiroidismo, tenemos por ejemplo la tiroiditis de Kervain, que este es producto de, por lo general, infecciones virales y es bastante dolorosa. Puede tener ciertos momentos de tirotoxicosis, pero no es que la tiroiditis de Kervain genere como tal un hipertiroidismo. También la tiroiditis subaguda linfocítica, el estruma ovárico, que es un tejido tiroideo ectópico a nivel del ovario, o también puede ser en un teratoma, que es también un tumor presente, puede estar presente en múltiples lugares, pero puede que esté en el ovario. Y al tener este tejido tiroideo ectópico que no está sujeto a regulación, pues empieza a producir hormona tiroidea, pero la diferencia es que, claro, la glándula tiroides como tal está normal, no es que tenga una hiperfunción. Y tenemos la tirotoxicosis facticia, que es producto de la ingesta exógena de tiroxina. Esto se suele dar, por ejemplo, si es que alguien consume amiodarona, ¿no? Puede que se genere una tirotoxicosis facticia. Y también, por ejemplo, en niños que puede que tomen alguna medicina, ¿no? Puede que tomen hormona tiroidea sin querer, ¿no? Sin saber qué es, se terminan generando una tirotoxicosis facticia. O incluso también se ha visto en pacientes que quieren bajar de peso, suelen consumir hormona tiroidea, pero terminan generándose una tirotoxicosis. Luego acá tenemos como extra la tormenta tiroidea. ¿Qué es la tormenta tiroidea? Es el hipertiroidismo grave de aparición abrupta que suele pasar en pacientes con enfermedad de Graves. Esto se da producto de un estrés, ¿ok? Que genera elevación de catecolaminas y por ende, pues tras eso también la glándula tiroides responde produciendo gran cantidad de hormonas tiroideas y por ende esto es considerado una urgencia médica porque los niveles de hormonas tiroideas estarían muy elevados y pues ya es como tal, inclusive puede hacer que el paciente llegue a morir, ¿no? Y la causa principal de muerte sería por una arritmia cardíaca en estos pacientes. Así que mucho cuidado y siempre a reaccionar rápido en estos casos. Vean, cualquiera de estas situaciones de estrés, infecciones, cirugías, interrupción de fármacos antitiroideos, inclusive los infartos de miocardio, pueden generar estas tormentas tiroideas. Ahora hablaremos de las características clínicas del hipertiroidismo. Tenemos la hiperactividad simpática y el estado hipermetabólico, ¿no? Como habíamos visto, la hormona tiroidea es una hormona catabólica, ¿no? Y aumentará la tasa metabólica basal también. Entonces hay este estado hipermetabólico. Estos pacientes suelen venir también por palpitaciones y taquicardias. ¿Esto por qué se da? Porque al haber un aumento de los receptores beta 1 cardíacos, tanto en el nodo sinusal como en el miocardio, pues el corazón será mucho más sensible a los estímulos simpáticos y por ende, al haber efectos inotrópicos positivos, cronotrópicos positivos, esto se va a reflejar en palpitaciones y taquicardias. La piel va a estar caliente, enrojecida. ¿Por qué? Porque pues habíamos visto que la hormona tiroidea también aumentaba la producción de calor por este aumento del metabolismo. Así que aumentará la temperatura en estos pacientes y como consecuencia el cuerpo tratará de regular esto por medio del
sudor y vasodilatación cutánea. Por eso es que la piel se sentirá caliente y enrojecida. También habrá pérdida de peso por este estado hipermetabólico y catabólico que está viendo, y se agotarán lógicamente estas reservas, por ejemplo, de tejido adiposo. Habrá constante lipólisis y por ende habrá pérdida de peso. Incluso estos pacientes suelen tener un aumento del apetito y que no logra compensar esta pérdida de peso por este estado hipermetabólico y hipercatabólico que hemos mencionado. También tenemos la hipermotilidad intestinal. Por el aumento de la hormona tiroidea se estimula el intestino y genera hipermotilidad, y esto como consecuencia genera una pseudodiarrea, ¿no? Un aumento en la frecuencia en la que la persona va a defecar. Sí, aunque no es una diarrea como tal, porque bueno, para hacer diarrea tiene que haber un aumento también del peso de la excreción, y obviamente el hecho de que sea líquida como tal, ¿no? En fin, luego tenemos el nerviosismo, temblor, irritabilidad, hiperreflexia, todo esto producto de la estimulación a nivel del sistema nervioso simpático. También podemos tener miopatía tiroidea, parálisis periódica hipopotasémica, producto de que como la hormona tiroidea genera mayor síntesis de ATPasa de sodio y potasio, pues estará metiendo mucho sodio al intracelular, y por ende al ser el potasio el que está ingresando tanto al intracelular, el potasio es un metabolito vasodilatador de la circulación muscular. Entonces puede generar estas parálisis, ¿no? Producto de que el músculo no está siendo adecuadamente irrigado. La retracción también del párpado superior, producto nuevamente de la hiperactividad simpática, y esta acción está a cargo del músculo tarsal superior de Müller. Y esto es importante, todos los hipertiroidismos tienen esta sintomatología que hemos descrito, y ahora veremos cómo diferenciar una enfermedad de Graves con un hipertiroidismo por cualquier causa. Muy bien, como dije, ahora hablaremos de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves también es una enfermedad autoinmune, pero que va a generar una tirotoxicosis por hipertiroidismo. Los rasgos característicos de la enfermedad de Graves vienen a ser la oftalmopatía con exoftalmos, es decir, vean que el globo ocular va a protruir hacia afuera, ¿sí? También el mixedema pretibial, que es lo que estamos viendo aquí, este engrosamiento que hay de la dermis y da este aspecto de la piel como si fuera de cáscara de naranja. Y vamos a explicar esto más adelante, por qué se da. También puede aparecer esta acropaquia tiroidea, ¿sí? En algunos pacientes. La incidencia máxima de esta enfermedad es entre los 20 y 40 años. Suele afectar a las mujeres más que a los hombres. Aquellos que tengan el antígeno leucocitario humano DR3, los polimorfismos en genes de los linfocitos T como el CTLA4 y PTPN22. ¿Por qué? Porque estos genes justamente regulan también la respuesta inmunitaria. Entonces, si es que hay alteraciones de estos genes, pues es más probable que la persona desarrolle una enfermedad autoinmune. Pero nuevamente, el sistema inmunológico pues pierde su tolerancia y empieza a atacar la glándula tiroidea, pero en este caso genera una tirotoxicosis. Y vamos a explicar cómo así. Como el sistema inmune va a atacar a la glándula tiroidea, se producen ciertas inmunoglobulinas. Pero en este caso, la enfermedad de Graves es un típico ejemplo de hipersensibilidad tipo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que los anticuerpos van a generar disfunción del órgano afectado, ¿ok? Y en este caso genera una hiperfunción de la glándula tiroides. Así que tenemos distintos tipos de inmunoglobulinas que participan en esta enfermedad, como la inmunoglobulina tiroestimulante, llamada TSI. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues estimula el receptor de TSH. Es como si simulara que fuera la TSH,
y genera liberación de T3 y T4. La diferencia es que, claro, esta inmunoglobulina tiroestimulante se va a producir constantemente. Entonces no va a haber regulación y va a haber una constante liberación de T3 y T4 en la circulación. Por eso es que se da el hipertiroidismo. Así que es muy importante esta inmunoglobulina tiroestimulante. También tenemos las inmunoglobulinas estimuladoras del crecimiento, que tienen este efecto trófico en la glándula tiroides, generando su hiperplasia e hipertrofia, y por lo tanto habrá bocio. Por eso les decía, el bocio es típico tanto de hipotiroidismo como hipertiroidismo. Luego tenemos las inmunoglobulinas inhibidoras de la unión a TSH. Estas inmunoglobulinas van a bloquear el receptor de TSH y por ende se van a asociar a episodios de hipotiroidismo en estos pacientes. Con respecto al exoftalmos, que es esta protusión del globo ocular hacia afuera, se da por un aumento del tejido conjuntivo retroorbitario. ¿Sí? Esta sería la órbita. Y vemos aquí que está habiendo un infiltrado de linfocitos T. Así que los linfocitos T también van a participar de esta enfermedad. ¿Cómo así? Pues van a estimular a los fibroblastos a que se produzcan más componentes de la matriz extracelular. Específicamente glicosaminoglicanos hidrófilos, ¿sí? Como el sulfato de condroitina, el ácido hialurónico, que van a acumular también lo que es agua y por ende al acumularse aquí pues generan esta protrusión del ojo. También puede haber cierta infiltración grasa, ¿no? De adipocitos, y producto de esta inflamación que generan estas células inmunitarias pues habrá edema y tumefacción de los músculos extraoculares en un inicio, pero posteriormente se van a afectar tanto que habrá fibrosis de los mismos. Así que, por ejemplo, el linfocito T va a empezar a producir interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, y esto va a estimular a los fibroblastos a producir estos componentes de la matriz extracelular. ¿Ok? En el caso del mixedema pretibial, este se da por la estimulación de los fibroblastos a nivel de la dermis, ojo, por citocinas e inmunoglobulinas, como es el caso del TCI. Así que generará todo este engrosamiento de la dermis y por ende habrá este aspecto como piel de naranja que había mencionado antes. ¿Ok? Y como consecuencia también puede haber este edema sin fobia. En cuanto a la morfología de la enfermedad de Graves, lo que estamos viendo aquí es un corte histológico de una glándula tiroides en esta enfermedad. Y vemos que las células foliculares son cilíndricas, ¿no? Las ven muy altas. Y esto es producto de del efecto trófico, ¿no? Que generó la hiperplasia e hipertrofia. Y también al ser estimuladas tanto por el TSI, pues estamos viendo que están reabsorbiendo bastante el coloide y por ende vemos como estos bordes se describen como festoneados, ¿no? Y esto se da producto de esta reabsorción que está habiendo para la constante síntesis de las hormonas tiroideas. Y también, claro, suelen haber infiltrados linfoides también, como células plasmáticas, linfocitos, etc. Muy bien, con esto hemos terminado. Esta sería la bibliografía que usé para el video de hoy. Espero que te haya gustado, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.